valiosa intervención del profesor Jorge Andrés Páez Quiñones, que nos va a dar unos tips o unas pautas para tener un acercamiento a lo que es la búsqueda de leyes, normas, decretos en lo referido a todo lo que tiene que ver con la Constitución de 1991, ¿no? Ese documento que es como la guía o la ruta de navegación de cualquier ciudadano colombiano para entender cuáles son las normativas jurídicas, legales, bueno, todo lo que tiene que ver con las normas. Y como nosotros estamos escribiendo un artículo en competencias ciudadanas analizando las pruebas de competencias ciudadanas del Saber Pro y analizando cómo se construyen esas preguntas y lo estamos haciendo desde la parte normativa, pues el profesor Jorge Andrés Páez Quiñones nos va a dar unos tips, unas pautas para que esa búsqueda, pues como nosotros no tenemos el direccionamiento o no tenemos enfoque tanto en derecho y eso, solo algunos cursos como este de ley ética para la ingeniería, pues reconocer esas pautas para buscar información. Profe Andrés, Jorge Andrés, muchas gracias por estar con nosotros y pues hermano, lo dejo para que nos cuente esas pautas para buscar información. Gracias. Bueno, antes que nada, mucho gusto. De verdad que a mí siempre me gusta trabajar con personas que no sean abogadas, que se me hace como divertido, se me hace que es la mejor forma de aplicar pedagogía, porque eso lo lleva a uno como a que su lenguaje no sea tan técnico y pueda acercarse más a, a ciudadanos, porque en últimas la Constitución lo que hace es regular el tema de la ciudadanía. Y pues a nosotros los abogados a veces nos metemos tanto en el lenguaje jurídico y nos olvidamos cómo explicarle a las personas no abogadas o sin conocimientos jurídicos estos temas. En primer lugar, dos cosas. Primero, les pido disculpas porque estoy estrenando computador y cuando uno estrena computador, pues tiene que adaptarse un poquito. Entonces, aquí estoy sufriendo un poco con el tema del mouse, el teclado, en fin. Segundo, la mejor página que hay para buscar temas jurídicos, sin lugar a dudas, es esta, la página de la Secretaría del Senado, pero desde hace 3 semanas se viene molestando, está en un proceso de actualización, razón por la cual pues no podemos trabajar con ella. Es la más práctica porque trae jurisprudencia frente a los artículos, porque es la más amigable, la más intuitiva. Yo creo que esa es como la mejor forma de explicarlo. Sin embargo, pues como no es a la página del Senado, vea, no se encuentra en ese momento con su accesibilidad. Vamos a trabajar con Función Pública, que también es una página buena, no como la del Senado, pero creo que con ella, entendiendo Función Pública, fácilmente uno se adecua a la página del Senado. Efectivamente, la norma de normas es la Constitución Política de 1991. Nuestra Constitución tiene algo muy particular, como la gran mayoría de constituciones en el mundo, y es que para poder desarrollar la Constitución necesitamos de leyes. O sea, cada artículo de la Constitución debería al menos tener una ley, al menos una ley. Algunos artículos van a requerir de muchas leyes, por lo amplios, lo abstractos que son esos artículos. Por lo menos mire el artículo 11 lo que dice. El derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Y mire todas las leyes que están acá, que regulan el artículo 11 y las sentencias que se han emitido para poder entender este artículo. Porque como toda regla, en derecho existen excepciones a la regla. Y cuando se habla aquí del derecho a la vida inviolable y que no habrá pena de muerte, pues quedan una serie de parámetros, una serie de categorías, una serie de elementos jurídicos que tiene que regular el Congreso o que debería regular el Congreso. Por lo menos la eutanasia, por lo menos el aborto y por lo menos la legítima defensa. En teoría no se permiten según lo que dice el artículo, pero al Congreso le correspondería regular aborto, eutanasia y legítima defensa. Como no lo ha hecho, pues tenemos jurisprudencia que se encarga de regular lo que el Congreso no hace. Entonces, la regla general, ¿cuál es? Tenemos un artículo de la Constitución y deberíamos tener al menos una ley que regule ese artículo. Pero
Las leyes en sí mismas lo que hacen es dar parámetros de cómo se deben regular algunos aspectos. Y cuando se requiere política pública, cuando se requiere puntualmente el factor económico para hacer cumplir la ley, entonces también debemos tener decretos. ¿Qué significa eso? Que los decretos son la forma mediante la cual se regulan las leyes. Entonces, miren que es todo una pirámide, es todo un engranaje, ¿no? En la parte superior, constitución, abajo tenemos entonces decretos, perdón, leyes, y debajo de las leyes tendríamos decretos. Y así es como funciona nuestro ordenamiento jurídico. La pregunta que me decía César es, bueno, ¿y cómo buscamos las leyes? Lamentablemente el país en ese sentido no tiene eh, como una guía, un manual parametrizado de todas las leyes que están activas o que están vigentes. Y mire lo que es la vida. La mejor página para buscar leyes y decretos es esta, Justicia Colombia. Y Justicia Colombia es una página que ni siquiera es colombiana. Fue creada por un grupo de abogados de los Estados Unidos que en medio de sus investigaciones se han encargado de recopilar la normatividad en varios países de América Latina. Y creo que es la página más amigable de todas. Aquí ustedes se encuentran, entran aquí a Justicia Colombia y aquí pueden encontrar todas las normatividades que existen. Si ustedes entran a Google y colocan Justicia Colombia leyes, pues les va a aparecer aquí, vean, todas las leyes que están vigentes con su temática puntual. Pues leyes es lo que tenemos nosotros, como se pueden dar cuenta. A ver, tenemos 1.321 leyes en este momento en nuestro país. Y por su orden temático, entonces ya sería que ustedes buscaran eh, el tema que les interesa y van filtrando aquí la información. Lo mismo sucede para los decretos, ¿no? También tenemos una página. La misma justicia da la opción de buscar los decretos. Igual pueden buscar Justicia Colombia más decretos en Google y pues les aparecerá aquí esta página. Y acá pueden filtrar todos los decretos que están actualmente vigentes. Aclaro, esta página respecto a decretos no es la más, o sea, no está realmente completa al 100%, pero tiene la gran mayoría de decretos. Tenemos 2021 decretos supuestamente vigentes, pero yo creo que sí pueden ser un poquito más. Como no es fácil a veces eh, encontrar cierta información, porque a veces los abogados cometemos el error de creer que nosotros somos el péndulo del mundo. Es un error. Siempre digo a mis chicos estudiantes, los abogados, no, sí, simplemente somos actores o un actor más dentro de la sociedad. Pero como nos metemos en un tema tan técnico y en un lenguaje tan técnico, a veces termina siendo un poquito engorroso buscar ciertos decretos o buscar ciertas leyes, porque como hay palabras claves para todo y hay palabras técnicas, de pronto lo que ustedes conocen como determinada situación en el campo jurídico tenemos un nombre específico y eso termina ocasionando problemas. Por eso, un ejemplo aquí particular, entramos a Google. Queremos buscar, no sé, cómo está regulado el tema del agua. Entonces colocamos ley del agua en Colombia. A ver si nos aparece alguna ley en Colombia que hable frente al derecho del agua. Y generalmente se nos abren las opciones de función pública, página del Senado, etcétera. Y aquí tenemos una primera ley, mire, la ley 373 del 97, que aparentemente es la que regula el tema del agua. La pregunta sería, ¿y cómo sabemos si esta ley está vigente? ¿Cómo sabemos si esta ley realmente es la ley que regula el derecho al agua? Y ahí es donde entra, digamos, la posibilidad de revisar la exequibilidad o revisarse la ley que está vigente, más sencillo. Entonces, aquí en esta parte encontramos la fecha en la que se expidió la ley, los temas que trata puntualmente esta ley. Entonces, mire que está la ley que establece el uso eficiente y ahorro del agua. Y lo más importante, aquí encontramos la vigencia. Mire que no aparece nada de vigencia, o sea, no nos da ninguna información. ¿Qué significa eso? Que esa ley realmente está vigente, o sea, no ha sido modificada. Pero otro ejemplo que traigo aquí, esta es la ley 1437 del 2011, que es el Código
de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, al que los abogados le decimos el CEPACA. Le decimos CEPACA porque aquí aparece, mire la primera letrica de cada palabra, da a entender que ese es ese nombre, CPA, CEPACA. El CEPACA es como la ley que regula todos los asuntos que tienen que ver con el Estado, derechos de petición, actuación de la administración, cuando pasamos solicitudes y no nos responden, los procedimientos administrativos, demandas administrativas, cuando vamos a demandar al Estado porque no nos cumplió con un contrato, o cuando se emite un decreto, un acto administrativo que nosotros creemos que es ilegal, todo está regulado aquí puntualmente. Entonces, mire lo mismo, fechas, la expedición puntualmente. Esta ley se expide el 18 de enero del 2011, empieza a entrar en vigencia el 2 de julio del 2012 y aquí fue publicada en el Diario Oficial en la fecha respectiva. ¿Qué sucede? Una cosa es la fecha de expedición de la ley, que es cuando se lleva a cabo la votación dentro del Congreso para votar por una ley. Otra es cuando va a entrar en vigencia, que eso lo determina la misma ley, cuándo va a ser la vigencia. Y la publicación en el Diario Oficial es como la notificación para que las personas entiendan que esa ley empieza a regir. Pueden ser fechas totalmente distintas. Aquí están los temas que trata el CEPACA. Son muchísimos temas. Mire que aquí nos habla de 87 temas, creo que era. Acá. 83 temas que trata el CEPACA y aquí están las vigencias. Eso es importante. Entonces, mire que aquí nos van a usar unas palabras claves. Esta ley tiene 5 modificaciones y una adición. Cuando nos dicen que la ley fue modificada, significa que existen otras leyes que modificaron esta ley. Me explico. Vean que esta es la ley 1437 del 2011 y fue modificada por un decreto que es el 1463 del 2022, fue modificada por la ley 220 del 2022, o sea, existen otras normatividades que puntualmente modificaron la 1437. Porque es importante revisar siempre la página del Senado o la página de la función pública, porque cuando se modifica una ley, la modificación de la ley puede ser un artículo. Por ejemplo, ¿qué es modificar el artículo quinto de esta ley? Entonces lo que hacen es crear una nueva ley que modifique sobre el artículo quinto y esa ley nueva que modifique el artículo quinto se adiciona a la ley 1437. Palabras más, palabras menos. Aquí encuentran ustedes ya toda la ley con las modificaciones respectivas. O sea que no hay necesidad de irnos a otro lado, de buscar las otras leyes, porque aquí encontramos ya todo el cuerpo normativo actualizado. Y ahí la importancia de trabajar siempre esas dos páginas, Función Pública y Senado. Ahora, si usted quiere ver esa ley, qué fue lo que modificó, pues le da aquí clic y aquí podemos ver exactamente qué fue lo que se modificó. Entonces, aquí tenemos la ley 2195 del 2022 y mírese que esta ley trata lo siguiente, por lo menos, el artículo segundo de esta ley lo que hace es modificar el 34 de la ley anterior y así podemos ver cuáles fueron las leyes que fueron modificadas, los artículos que fueron modificados, pero pues yo creo que es más práctico ir directamente a la normatividad puntual, donde se va a encontrar el contenido del cuerpo del mismo. Y traigo este ejemplo que es este famoso Código de Procedimiento Civil, el decreto 1400 del 70, y mire que aquí ya aparece en su vigencia que fue derogado por la ley 1564 del 2022. O sea, una cosa es que aparezca derogado, la palabra derogado quiere decir que ya no aplica, que no está vigente, otra es la palabra modificado, que significa que está vigente, pero que tiene algunos retoques, por decirlo así. Entonces, como este decreto fue derogado, tenemos que ir a la ley 1564 del 2022, ¿no? Y mira que aquí aparece el artículo en donde dice que la ley queda derogada. Deróguese el decreto, la normatividad tal, entonces ya sabríamos que este quedó derogado, pero curiosamente, noten ustedes que esta ley 1564 también está derogada. Si entramos acá a vigencias, mire que aquí aparece puntualmente que este fue derogado por la ley 2020 del 2022. O sea, realmente
aquí es clave que ustedes, siempre que entren a mirar una ley o un decreto, se ubiquen siempre por las vigencias. En la página del Senado, que lamentablemente no funciona, lo pueden encontrar siempre en la parte superior. Es un poquito más directa que esta, es mucho más amigable, pero igual creo que también esta es como muy práctica. Entonces, en resumen, la clave para que ustedes busquen normatividad es trabajar esas páginas, tener en cuenta que la Constitución es el eje central de nuestro ordenamiento jurídico, que muy seguramente el artículo de la Constitución que ustedes van a leer o van a revisar va a tener una o varias leyes que regulen ese artículo, o sea, lo desarrollen, y que también es posible que haya uno o varios decretos que desarrollen esas leyes que están ahí reguladas. A grosso modo, les puedo decir que ese es como el trabajo más sencillo de poder entender. Hay unas páginas de Justicia Colombia, donde también pueden encontrar leyes y decretos y pueden ir filtrando ustedes determinada información. Creo que esa es como la forma más amigable de poder entrar a desarrollar ciertos temas. Ahora, se ha puesto muy de moda entrar a la inteligencia artificial, entrar a los chatbots para mirar cuál es la ley vigente frente a determinado tema. Entonces uno puede entrar, a mí me gusta más Perplexity, a efectos de revisar estos temas. Entonces le puedo decir, indíqueme cuál es la ley o leyes vigentes en materia de minería en Colombia. Y él, pues, me va a dar a mí esa información, me va a decir cuáles son las leyes, ¿verdad?, que están vigentes frente al tema de minería, pero como se pueden dar cuenta, como son temas tan amplios, eh, de un tema como minería se desprenden varios temas. Y también serían los decretos que están vigentes. ¿Qué nos tocaría hacer a nosotros? Porque no podemos confiar 100% en lo que dice la inteligencia artificial. Pues por lo menos aquí dice que está el Código de Minas, que es la ley 685 del 2001. Entonces lo que hacemos es entrar acá a Función Pública, note usted, a mirar si realmente esa ley está vigente. Y ya sabemos que en la parte izquierda de sus pantallas miramos la vigencia y nos aparece que esta ley fue modificada por la 2080 del 2021. Recuerden que modificada quiere decir que muy posiblemente algunos artículos de la ley están dentro de la 2080, pero como es la página de la función pública, se encuentran ya aquí establecidos. O sea que ya tenemos aquí la ley, el Código de Minas, para poderlo trabajar y para poderlo indagar. Entonces creo que también la inteligencia artificial puede ser una ayuda. Miren que no hay que confiar 100%, pero sí nos puede ubicar un poquito porque al menos nos da la ley para poderla buscar ya sea en página del Senado o en función pública y ver puntualmente la vigencia. No sé, César, de pronto qué otro tema sí les pueda colaborar. Pues, César. profe, yo creo que es como una dirección técnica, ¿no? Con esto, pues, si usted opina que con esto podemos encontrar o ellos tienen la suficiente, y yo veo que sí, pues era como eso, profe, como tener esa dirección, ese conocimiento técnico de saber dónde encontrar con esas palabras claves los soportes para, valga la redundancia, para darle mucho más soporte al desarrollo de nuestros artículos, porque es que como nosotros estamos trabajando el análisis de las competencias ciudadanas, o sea, cómo se construyen esas preguntas de competencias ciudadanas desde los 4 puntos que determina el ICFES que evalúan las competencias ciudadanas, que son el multiperspectivismo, Ajá. el pensamiento sistémico, la argumentación y el conocimiento. Entonces, el ejercicio con los estudiantes es que ellos seleccionen una pregunta de competencias ciudadanas, la analicen y busquen qué tipo de artículos en pensamiento sistémico podrían estar influenciando esa pregunta, qué tipo de artículos en multiperspectivismo podrían estar influenciando esa pregunta, qué tipo de leyes, ¿no?, podrían estar influenciando esa pregunta para que ellos de esa manera argumenten seleccionando una pregunta
de dónde nació esa pregunta y cuál podría ser como el enfoque y por qué está ahí, porque la cuestión es que cuando uno ve esas preguntas de competencias ciudadanas, profe, son muy subjetivas, en el sentido de que quedan muy amarradas a la subjetividad del que las elaboró, ¿no? Y lógicamente, pues esa subjetividad pues debe estar amarrada pues a un conocimiento jurídico, territorial, normativo para poderla plantear y pues exponérselas a una población colombiana que es evaluada en ese tipo de competencia pues social. Es más que Sí, todo por ahí. yo entiendo esa parte, porque sí hay un factor subjetivo en las preguntas. Ustedes saben que esos exámenes son hechos por varias personas, ¿no? Entonces, de 20 preguntas que aparezcan, pueden ser 20 evaluadores distintos, 15 evaluadores los que hicieron las preguntas. Entonces, sí hay como un rango ahí de subjetividad, ¿no? Igual hay unos escritos, que se los conoce, que ha sacado el ministerio. Estoy proyectando algunos donde dan unas guías sobre competencia ciudadana y se pueden también trabajar para buscar. De todas maneras, igual cualquier duda en que les pueda colaborar, si tienen alguna duda puntual y me la remite con mucho gusto, si me dice paso por el salón sin de que no se me cruce con clase o algo, les pueda colaborar con el mayor de los gustos. Encantado. No, de una, profe, pues nosotros estamos trabajando con ellos los viernes de 8 a 11 y el mismo viernes también de 6 a 9. Si de pronto tiene posibilidad, bien, si no, pues yo ahí le estaré preguntando, Me quedaría más porque la fácil cuestión, en la noche, pues tengo clase de 8 a 12 los viernes, entonces cualquier ok, cosecita podría pasar, alguna cosa, o nos conectamos virtual, alguna vaina, siempre hay que buscar soluciones. listo, profe, sí, la cuestión es eso, articular ahí todo el Sí, conocimiento de sí, la sí, sí, comunidad. sí. No, le agradezco mucho, profe Jorge Andrés. Mucho gusto Entonces a estamos todos. atentos. Saludo, que estén muy bien, que me les rinda. Gracias. Chao. ¿Listo, mi hermano?